Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. En una industria tecnológica marcada por la velocidad, la diversidad generacional y la presión por innovar, el liderazgo ya no puede sostenerse con fórmulas rígidas. Para Luis Rubí Patlán, director del Delivery Center México Bajío de NTT Data, dirigir equipos implica comprender que cada persona avanza a su propio ritmo y que la flexibilidad es una de las habilidades más valiosas para quien encabeza organizaciones complejas. Pues mira, soy de una familia pequeña, prácticamente tengo una hermana y mis padres, y bueno, pues al final, aparte de los valores que se inculcaron, aparte de la honestidad y el respeto, pues fue mucho el tema del compromiso y la disciplina. Y eso, creo que eso es lo que me ha acompañado desde siempre, porque bueno, pues en toda esta trayectoria y este camino, no solamente laboral, sino también personal, pues es parte de lo que siempre se ha manifestado, ¿no? Honestidad, respeto como base y adicionalmente compromiso, responsabilidad y disciplina. Creo que eso es lo que se ha mantenido hasta ahora. Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Correcto. A licenciatura en Sistemas de Computación Administrativo, que ahí fue donde estudié la licenciatura, siempre por el gusto del estudio, y bueno, ya posteriormente he podido realizar otros estudios de posgrado, prácticamente 3 maestrías en diferente ámbito. La primera cuando trabajaba en el sector bancario, en la parte de finanzas, después en la parte de salud y hospitales, con la maestría en administración, y luego ya por hobby la parte de mercadotecnia digital. En mi caso, todavía era la carrera del futuro cuando estudié informática. Entonces, pues a mí siempre, como te decía, me ha gustado mucho el tema del estudio, el tema de estar estudiando permanentemente, y entonces me encontré con las computadoras pues, hace muchos años, ¿no? Y entonces el hecho de aprender a programar fue lo que me acercó mucho más a la carrera, y después empezar a meter, y ahí fue donde pues le agarré gusto a todo lo que tiene que ver con la informática, programación, todo eso que era en aquel entonces la carrera del futuro, y mira, pues sigue siendo la carrera del futuro. Pilotos. La inserción laboral es el primer paso para crecer profesionalmente, aprender del entorno y desarrollar nuevas habilidades. Mira, yo venía de estudiar en el Politécnico, pero después el campo laboral se me abrió muy rápidamente cuando recién terminaba el bachillerato. Entonces la única alternativa de poder llevar o compaginar tanto los estudios como el mercado laboral, pues fue a través de las instituciones privadas. Y por eso fue que estudié en la Universidad del Valle de México, porque fue un tema bastante, como sucede, con mucho correr, con mucho estudiar y trabajar. Fue un tema donde había demasiada disciplina porque había que pararse temprano. Yo vivía en el oriente de la ciudad y había que trasladarse hacia el centro. Entonces a tomar clases de 7 a 9 de la mañana y después correr al trabajo que estaba nada más de Chapultepec. Entonces ahí trabajar de 9 a 5 y después regresar para tomar clases de 6 a 10 de la noche. Y al final de la jornada pues llegar a casa a hacer tareas y todavía con algún tema adicional de trabajo. Entonces, jornadas duras, pero de mucho aprendizaje, sobre todo de poder tener la confianza de compaginar estas dos actividades, y que tanto en la universidad como en el trabajo se me diera la oportunidad de, pues a veces de poder salir antes para comer, para poder llegar a un lado o al otro, de entregar tareas un poquito de tiempo a veces. En fin, yo creo que eso forja una disciplina, forja también lo que es el trabajo colaborativo, porque pues gracias a los compañeros también es que se dan estas cosas, ¿no? Entonces, así lo recuerdo, ¿no? Yo creo que uno de los consejos que
que me hubiera gustado recibir es la paciencia. Y el hecho de poder haber empezado antes, mercado laboral, antes de haber terminado la carrera, es algo que valoro actualmente mucho. Que en aquel entonces no recibí ese consejo, se dio por un tema fortuito de que pude compaginarlo, pero sí creo que la inserción en el mercado laboral, mientras todavía no termina la parte académica, es un tema muy importante que se tiene que aprovechar. Justo este empleo que comentaba, que compaginé con la universidad y que estaba en la de Chapultepec, era Bank of America. Bank of America originalmente era un banco que se llamaba Nations Bank, que al final compra Bank of America y bueno, pues la gran fortuna es que Bank of America ya estaba sobre Reforma, Avenida Reforma en Ciudad de México, que también estaba muy cerca de la escuela. Entonces eso me ayudó después en su momento. Pero ahí empecé siendo prácticamente el responsable del área de desarrollo. A pesar de ser bancos extranjeros, había oportunidad de hacer muchos temas locales, como los temas regulatorios. Entonces, toda esa parte la hacía mi equipo. De hecho, cuando empecé, pues como te decía, todavía seguí estudiando y prácticamente llega a la gerencia cuando termino la universidad, ¿no? Y bueno, pues era mucho más el tema de la picardía, del poder entender muy bien el tema de la programación. Yo estudié sistemas por la programación, para mí era algo, este, pues de poder desarrollar la creatividad. Me encantaba, bueno, hasta la fecha, ¿no? De vez en cuando aviento mis pininos ahí programando también en algunas cosas. Pero bueno, pues era más esta lógica de programación y de poder saber los temas, que era lo que al final hizo que pudiera tener un crecimiento rápido. Fíjate que, bueno, estando trabajando en Banco of America, eh, pude desarrollar, pudimos desarrollar y trasladar desde México sistemas para donde estaba la matriz en San Francisco, y eso fue bastante bueno. Pero al ser un banco extranjero también había unas limitantes en el crecimiento. Fue ahí cuando busqué una nueva oportunidad y bueno, me encontré con el Centro Médico ABC, en donde pues el área de expertise primero fue también nuevamente la parte de desarrollo en todo lo que tenía que ver con la parte administrativa, recursos humanos, finanzas, tesorería, etcétera. Y lo comento así porque había otra área de desarrollo enfocada en toda la parte clínica hospitalaria. Entonces, yo me encargaba de la parte administrativa por venir de la parte de banca y ahí pues prácticamente duré 15 años. Pilotos. La vida y la experiencia laboral nos enseñan que cada reto es una oportunidad para aprender, mejorar y seguir avanzando. Era un ritmo distinto porque al final el banco extranjero éramos más, aproximadamente unas 300 personas trabajando aquí en México, mientras que en el Centro Médico ABC pues éramos más de 1500. Entonces ahí yo me hacía cargo de la parte administrativa, pero la parte administrativa significa todo lo que es la contabilidad y las finanzas, pero sobre todo el tema de recursos humanos y la nómina, que era lo más complejo, ¿no? Hablando de que pues hay diferentes roles, turnos, enfermeras, etcétera, etcétera, y que es mucho más cuidadoso. El ritmo de trabajo y el ritmo de todo lo que se lleva, pues sí es bastante diferente, porque trabajar en una institución de salud obliga a que siempre haya temas urgentes, que todo sea para mañana, ¿no? Y que todo tenga una prioridad muy diferente a lo que es un banco, ¿no? Es cierto que en los bancos también había mucha urgencia, pero no es lo mismo los temas económicos que la parte de las vidas. Entonces, ahí aprendí mucho lo que es el sentido de urgencia, ¿no? Ya poder llevar y poder priorizar de mejor manera. Yo creo que una de las cosas que uno siempre debe de hacer, no permanentemente, yo creo que en tema de ser académico, de poder dar clases, como bien dicen los que son expertos en la materia, pues, enseñar te hace aprender. Y entonces el hecho de poder combinar esta actividad, de poder transmitir tus conocimientos y las nuevas generaciones te enriquece mucho. También te permite mantenerte a la vanguardia, de mantenerte activo, mantenerte vivo con las exigencias de las
nuevas generaciones, ¿no? Entonces, creo que fue una época bastante buena. En diferentes etapas de mi vida me he incursionado en esta parte para poder refrescar mucho del conocimiento. Sí, Gerardo, son otros grupos, con otras empresas. Pero bueno, vamos a ponerle picardía al asunto. Bueno, ¿qué pasó en la ADC? La ADC es una de las grandes instituciones a nivel hospitalario, ¿no? Es de lo más, pues de las instituciones mejor reconocidas. Entonces, o más reconocidas en el sector, en México. Y bueno, lo que ha pasado ahí es que a partir del año 2000 se generó un nuevo hospital dentro de Ciudad de México, convirtiéndose ya en un sistema hospitalario. Y aquí, bueno, pues después de haber tenido a mi cargo la parte administrativa, financiera, pues me hice cargo de todo lo que era el área de sistemas. Y entonces tuve la gran fortuna de aprender lo que es crear un hospital con todo eso infraestructura, todo lo que teníamos que armar como parte de los sistemas, etcétera, etcétera. Y entonces esto fue bastante enriquecedor. Poco a poco fuimos adentrándonos mucho más en los temas de la gestión clínica y hospitalaria, no nada más la construcción del hospital, sino después asumí el rol de los procesos y los sistemas. Entonces esto también dio un conocimiento mucho más amplio de poder entender el negocio. Posteriormente éramos un grupo de gente no médica y entonces decidimos incursionar en los temas de la calidad hospitalaria. Esto fue algo muy nuevo en México. De hecho, no existía el Consejo de Salubridad, que hoy existe ya como un sistema completo, y nosotros nos encargamos de poder abrirlo y de poder hacerlo dentro de México, todo lo que tiene que ver el concepto de la calidad hospitalaria. Esto fue bastante bueno porque al final lo que dejamos, al no ser médicos, ¿no? Lo que dejamos fue un tinte de indicadores y de rutas para poder operar y administrar un hospital. Y esto, bueno, pues ya se extendió en todas las áreas de los hospitales en México, privados y públicos. Entonces, bueno, nosotros como parte de esto hicimos una academia para poder generar gente que no fuera clínica hospitalaria, cómo podíamos dirigir hospitales. Y entonces creamos una academia, lo que fue en ese entonces la parte pionera de cómo dirigir y administrar hospitales en general. Y bueno, pues fui después como director general de un hospital en Querétaro, el sistema del hospital Tec-100. Entonces ya en mi bagaje traía la parte de sistemas, de procesos, de construcción de hospitales, de la parte de dirección general. Y entonces cuando dejo este hospital Tec-100 en Querétaro, me voy al centro, al grupo hospitalario de Alín de San Angelín. Alín de San Angelín, Alín es un hospital de muchos años, que está en la colonia Roma, en Ciudad de México, y que hizo una cadena de hospitales llamada San Angelín. Y bueno, pues aprovechando mi expertise, pues fui a hacerme cargo de la construcción del hospital, a la implementación de sistemas y a la definición de procesos clínicos hospitalarios, ¿no? Entonces ahí estuve con el grupo y bueno, fue un trabajo de 3 años muy grande, muy bueno, muy largo, pero de mucho enriquecimiento. Y entonces ahí estuve pues prácticamente dirigiendo ese hospital de San Angelín Patriotismo 3 años por ahí, más o menos. Correcto, pues ella con todo el bagaje de la parte administrativa, regresé a Querétaro a poder administrar y hacer sistemas de salud basados con el uso de consultorio a renta y todo lo que llevaba a la parte clínica hospitalaria para poder ser un tema más administrativo, sin hospitales, mucho más clínicas de endocrinología, de metabolismo, de obesidad, etcétera, etcétera, hasta que nos llegó la pandemia y hubo que cerrar el negocio. Bueno, nunca dejé de lado la parte de sistemas, siempre me estuve preparando y lo llevaba pues de lado porque siempre me ha gustado y siempre ha sido mi pasión. Y entonces, pues una empresa que es tan grande como Entity Data me ofrece venir a abrir el centro del Bajío.
El centro de Bajío es una unidad de negocio donde se hace prácticamente el desarrollo y toda la parte de inteligencia artificial, transformación digital de la compañía. Y bueno, lo abrimos como un reto muy especial. Yo vivía en la ciudad de Querétaro en ese entonces y me piden abrir este centro para Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Y entonces yo fui el empleado uno de esta unidad de negocio. Y el reto era poder tener y armar toda una estructura para poder recibir jóvenes, capacitarlos, enseñarlos, que sean parte del desarrollo de la compañía. Y, y bueno, pues ser este brazo ejecutor de proyectos de Entity Data de Silvar. Al día de hoy somos más de 800 personas en el Bajío de este centro que atendemos prácticamente en una gran medida proyectos hechos en México, pero un 30-35% más a la parte de Europa, sobre todo. Alemania, de Inglaterra, España. Ahí es donde nuestra gente trabaja para poder brindar el servicio de desarrollo, pruebas, data, transformación digital e inteligencia artificial. Eso es lo que hacemos desde acá. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. Mira, el estilo de liderazgo es un tema bastante complejo hoy en día. Lo que llevamos en una empresa de tecnología es tan grande el panorama y el abanico que tiene que ser uno muy camaleónico, ¿no? Tenemos gente muy especializada en temas de desarrollo con nuevas tecnologías, ¿no? Que viene desde 23, 24 años, pero también tenemos gente que conoce tecnología como COBOL, AS400, que son gente que tiene 60, 62 años. Entonces, poder combinar a todas estas generaciones, pues es un reto grande, es un reto importante, y mi estilo de liderazgo es mucho más un liderazgo democrático, si se permite la palabra, donde se escuchan todas las voces, porque además la empresa sí lo permite. El hecho de poder convivir con estas generaciones, que en ocasiones el liderazgo viene de los más jóvenes, pero a veces el liderazgo viene de los más experimentados, pues es un reto importante. Para mí el tema de poder escuchar todas las voces, poder adaptarnos y de tener esa flexibilidad para que todos tengan un lugar donde trabajar es importante y es vital. Claro. Las máximas es que cada quien aquí crece al ritmo que ellos mismos deciden. Afortunadamente el mundo de la tecnología es tan rápido, tan creciente, tan cambiante, que si alguien se queda, pues se quedó por decisión propia. Hoy tenemos a la mano tantas herramientas para poder aprender, actualizarnos y crecer, que no se vale quedarse. Pilotos. Saber cuándo delegar responsabilidades es clave para enfocar esfuerzos, fomentar el crecimiento del equipo y alcanzar los objetivos más eficientemente. Creo que una de las cosas importantes es la comunicación. La gente tiene que saber para qué es su trabajo, en qué beneficia a la compañía. Esto le va a permitir definir hacia dónde va y dónde es su grado de crecimiento. Cuando la gente tiene claro para dónde va la compañía y para dónde puede crecer, esto hace que la gente pueda tener una visión y un plan diseñado por ellos mismos para poder seguir creciendo. Qué bueno que sea dentro de la compañía, pero en ocasiones no es así. Y para ellos debe estar claro que las oportunidades existen, pero aquí en esta compañía y en cualquier otra. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Esto nos pasó mucho y sobre todo en el sector salud. A pesar de que tengas toda la información y toda la data, nunca es suficiente. Trabajar con temas de vidas o de personas, esto hace que todos los días sean cambiantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Movernos rápido. Confiar en que bajo los principios de la ética, del respeto y sobre todo de la colaboración y ayuda a los semejantes, se pueden tomar buenas decisiones.
No lo es todo, por supuesto. Hay que estar muy bien preparados. Pero sí te da una línea y una guía para poder reflexionar sobre la toma de decisiones y saber eh, si lo que estás haciendo tiene sentido, es coherente y si realmente ayuda a la sociedad. Decía un amigo muy querido de hace muchos años, si lo que estás haciendo es publicable en el Washington Post, quiere decir que al menos tiene coherencia y sentido lo que estás haciendo y lo que estás proponiendo. Si ni siquiera pasa esa prueba o esa pregunta, hay que repensarlo otra vez porque seguramente estás saliendo de la ética o de lo que realmente se espera de ti. Definitivamente hay que tener experiencia. O sea, la experiencia y el conocimiento del ramo en donde estés pisando es fundamental. La intuición juega como un sentido de saber qué es lo que sí puedes adentrarte o qué no. Que esto se deriva mucho más en temas de la ética también. Pero definitivamente, si no hay información, si no hay experiencia, es mejor siempre recurrir a un experto. Porque en una de esas nos quedamos fuera o podemos tomar alguna decisión que no sea la esperada por el público que recibe esto o bien porque la sociedad no lo permite. Entonces, definitivamente, la experiencia con nosotros es lo primordial. Pilotos. La innovación es el motor que impulsa el crecimiento de los negocios, abriendo nuevas oportunidades y permitiendo mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. La verdad es que me toca trabajar con equipos de alto rendimiento en temas de innovación hoy, ¿no? Pero es más por la carrera. Es más por la carrera, es más por el mercado en donde estamos. Y aquí siempre no hay idea pequeña, no hay idea que nosotros no podamos o no queramos escuchar. Todas las ideas se escuchan. A veces nuestro equipo puede presentar una idea que parece pequeña, pero al compartirla se hace mucho más grande. Los principios son: atrévete, hazlo, presenta lo que tienes y vente a colaborar con los que están presentando ideas. A lo mejor hoy no te toca presentar ideas donde no se desarrolló esta musa de la inspiración, pero ven y escucha a los demás para que nos ayudes a retroalimentar. La colaboración, la comunicación y el hecho de poder ser, pues no sé si se valga la expresión de ser aventado, pero sí el hecho de poderse atrever, creo que tiene mucho que ver. Y eso es lo que a veces hoy las generaciones no tienen tanto porque viven tan metidos en sí mismos que les cuesta mucho trabajo la comunicación y la expresión. Yo creo que ese es los temas que tenemos que reforzar dentro de la juventud actualmente. Pilotos. Mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo es esencial para mantener la salud mental, la productividad y disfrutar de una vida plena. Definitivamente la priorización. La priorización es un tema fundamental y mucho tiene que ver también con el respeto y el orden. Si tú tienes una cita y entras 5 minutos tarde, lo menos que puedes hacer es dar otros 5 minutos. Pero el hecho de poder tener la puntualidad para poder empezar en tiempo te permite también que si del otro lado no están listos, se pueda cortar el tiempo y definir hasta dónde sí vamos a poder tener. En la puntualidad y el control del tiempo es fundamental. La puntualidad y la priorización de actividades. Muchas veces estamos enfocados a poder cumplir con quien levanta más la mano, con quien exige más o quien grita más. Pero no es así. Al final nosotros tenemos que poner la prioridad de qué cosas son las importantes, las urgentes y las que tenemos que cumplir. Así es que creo que la priorización y el cumplimiento en el tiempo es fundamental para esto. Nuestra empresa es una empresa transnacional que pues al final yo soy responsable de una unidad de negocio, pero que es una unidad de negocio de más de 800 personas, con compromisos altamente impuestos por los temas comerciales y se maneja mucho el estrés. Hay mucho estrés, hay mucha necesidad de tiempo, de tomar decisiones todo el tiempo. ¿Cuál es la técnica que yo ocupo? Es sí definir cuáles son las prioridades, preparar y delegar a mi equipo de trabajo para que ellos puedan tomar estas decisiones. No solamente es prepararlos y delegarlos, sino también darles el empowerment suficiente, porque si no, pues no podría ser.
Y después respetar las decisiones que ellos tomen. Apoyarlos cuando no son las 100% correctas, pero también sacar de esto un aprendizaje. Si no pudiera tener un equipo tan bueno como lo tengo cercanamente, seguramente no podría llevar todo lo que se maneja desde esta posición. Pilotos. Escuchar los consejos de los demás nos brinda nuevas perspectivas y aprendizajes que pueden marcar la diferencia en nuestro camino. La dirección es verdaderamente un arte. Y el arte de esto es poder entender a los colaboradores con los que trabajas, ¿no? Esto es importantísimo. Y también darles o empoderarlos para que puedan tomar decisiones. Si ellos no pueden tomar decisiones, seguramente tú estarás cubriendo lo que ellos no hacen. Es escucharlos, entenderlos, empoderarlos. Es un tema muy grande y es un tema muy importante. Si uno quiere tener una buena dirección, es que debe tener un tiempo destinado para pensamiento, para elaboración de estrategia, y no lo tienes si no tienes un buen equipo. Siempre el equipo es fundamental. Y si no hay un buen equipo, seguramente no podrás dirigir bien el. Así es que no te dé miedo tener gente que es mucho más inteligente en muchos aspectos que tú. Al final, nuestro trabajo es poder hacer que las piezas engranen para poder trabajar bien y más rápido. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.